Bueno, estamos grabando, o eso espero. Voy a compartir la pantalla para... Bueno, el tema de la clase de hoy serían las funciones vectoriales. Serían funciones vectoriales. Es un nuevo tema. Todavía está pendiente la tarea del tema de vectores, que espero ponérsela el fin de semana. Y comenzaríamos este tema. Ya le subí un video, que era un video que ya tenía listo de otro semestre, y comenzaríamos entonces a ver materiales sobre el tema de funciones vectoriales. Ahorita ya voy a poner la presentación. Bueno, aquí está la presentación. Dígame si están viendo la pantalla sin ningún problema. Sí se ve, profesor. Perfecto. Sí se ve, profe. Muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces. Pero antes, bueno, sí creo que está grabando. Entonces, bueno, esperemos que no haya problema con la grabación. De lo contrario, tendría que nuevamente generar un video yo de forma individual, ¿no? Pero bueno, eso podría ser en caso de que no se grabe bien. Bueno, el tema de hoy serían las funciones vectoriales. ¿Qué es una función vectorial? Son funciones cuyos valores son vectores. Y básicamente la idea de este caso, las funciones vectoriales, que nos permiten describir curvas, sobre todo curvas en el espacio. O sea, una función vectorial básicamente vendría siendo una curva en el plano o en el espacio. Entonces lo que tengo un vector con componentes cuyos componentes son funciones. Esa es básicamente la idea de una función vectorial. Por ejemplo, yo tengo estos tres ejemplos. Bueno, la primera función es una función con componentes. O sea, los componentes son funciones. Una parábola, t cuadrado, la segunda componente es seno, la tercera componente t al cubo. En el caso del segundo ejemplo, la primera componente es t al cubo, la segunda logaritmo, la tercera raíz de t. En el otro ejemplo tengo t cuadrado y t al cubo, ¿no? La idea es que cada una de estas funciones me está representando una curva en el espacio, pero bueno, sobre eso podemos profundizar más adelante. La idea es que podemos hacer operaciones, las operaciones que vemos en funciones escalares, también se pueden extender al caso de funciones vectoriales de forma no tan compleja, porque cada una de las componentes se puede ver como una función de una variable. Entonces, en ese sentido, no es tan complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, el límite de la función vectorial sería igual a los límites de las funciones componentes. Déjenme ver, porque parece que hay alguien que no ha podido entrar aquí. Ok. O sea, usted puede ver entonces el límite de la función vectorial. Habría que ver los límites de cada una de las componentes. O sea, cada componente se calcula el límite. Entonces el límite sería un vector. El resultado sería un vector con tres componentes o dos componentes, dependiendo si estamos trabajando en el espacio o en el plano. Las derivadas entonces se definen derivando cada una de las componentes, de las funciones componentes. O sea, la derivada de drt es de la derivada, se derivan cada una de las componentes. Sería de x de t, de y de t y de z de t sería entonces la derivada de la función vectorial. Existen, bueno, las reglas de derivación, aquí se las estoy enunciando de forma muy resumida. En este caso, bueno, en el caso 1, la propiedad 1, bueno, la derivada de la suma de dos funciones vectoriales es la derivada de la primera función vectorial más la derivada de la segunda función vectorial. O sea, es la derivada de la suma. Muy similar a como ocurre en el caso de funciones en este caso, funciones reales. Claro, aquí hay que tener en cuenta que estos son vectores. Me voy rápidamente al pizarrón. O sea, si yo tengo
efectivamente yo tengo una función, yo tengo dos funciones, ¿no? Bueno, u en t y v en t, ¿no? Bueno, lo que me está diciendo esto entonces que es la derivada de la primera función vectorial más la derivada de la segunda función vectorial. Ahora, tengan en cuenta que esta función vectorial, su derivada, es la derivada de cada una de las componentes, o sea, de componente x, componente y componente z. Entonces, acá entonces es un vector y esto también sería otro vector, ¿no? Vamos a ver si seguimos grabando. ¿Sí? Para ver si seguimos grabando. Si yo tengo entonces una función vectorial y que está multiplicada por una constante y calculo la derivada de la constante por la función, sería la constante por la derivada de la función. Bueno, esto más o menos en ciertos sentidos es intuitivo. La derivada de una función, aquí sería una función escalar por la derivada de si yo tengo una función escalar multiplicada por una vectorial, la derivada sería entonces, aquí aplicaría la regla de la cadena, la regla esta regla del producto. Bueno, vámonos a, digamos, desmenuzar un poco eso que aparece ahí. O sea, lo que me están diciendo acá es que si yo tengo esta derivada, entonces sería la derivada de f, que es una función escalar, por u en t, ¿no? Más f en t por la derivada de u. Acá lo que tengo es un vector, y esto acá es un vector, y esto es una función escalar, ¿no? Esto es una función escalar, ¿no? Entonces, así aplica la regla cadena. ¿Por qué? Porque si usted tiene f en t por u en t, lo que tendría sería una función con tres componentes, que es f en t por ux en t, ¿no? F en t, uy, y f en t, uz, ¿no? Y entonces cuando uno calcula la derivada de este vector, ¿no? ¿Qué obtiene, no? Entonces sería nuevamente a la prueba, así, o sea, sería derivada sería f' por u más f por u', ¿no? Pero, ¿cómo se obtiene esto? Bueno, básicamente si usted deriva, en este caso, las componentes, ¿no? Porque esto sería entonces derivar cada una de las componentes, ¿no? Y bueno, cuando usted deriva acá, entonces aquí aparece la regla de la cadena, ¿no? Y al final entonces lo que tengo es la suma de dos vectores, ¿no? Vamos a... Si yo puedo borrar acá. Sería df de t ux, ¿no? Más f de ux de t, ¿no? Coma df de t uy más f de uy de t df de t uz más f en t de uz respecto a t, ¿no? Y yo lo que tengo entonces aquí es la suma de dos vectores, ¿no?
Es básicamente lo que tenemos, la suma de dos vectores. Tenemos la suma de dos vectores, ¿no? Entonces sería este vector más este vector, ¿no? O sea, uno de los vectores sería la derivada por las componentes x, y y z, ¿no? Básicamente, entonces sería df de t ux df de t y df de t uz, ¿no? Más después quedaría entonces f por du de x, ¿no? Aquí sería un más. F du de x de t, f du de y. Déjame borrar acá. dt más f du de z dt. Entonces tengo la suma de dos vectores. ¿Qué vectores estoy sumando? ¿Qué vectores estoy sumando? Bueno, aquí puedo sacar como factor común en este caso esto es un escalar, lo puedo sacar para afuera, ¿no? Df de t por ux, uy, uz. Este es vector u, ¿no? Más, saco la función escalar para afuera, f por dux dt. Puedo ahorrar porque no me está quedando muy elegante aquí. Dux dt duy dt duz dt. Entonces esto sería f' por el vector u más f por la derivada del vector u respecto a t, ¿no? Que es básicamente la propiedad. Así, de esta forma, se pueden ir demostrando cada una de estas propiedades, ¿no? Entonces, es, digamos, una idea de cómo podemos demostrar estas 6 propiedades que aparecen acá. Bueno, nos interesa sobre todo la propiedad 1, la propiedad 2 y la propiedad 3. Acá sería en cuanto al producto escalar, habría que entonces calcular el producto escalar y calcular las derivadas y ver que sí, efectivamente, esto se cumple, ¿no? O sea, para el producto escalar es una especie de regla del producto, al igual que para el producto vectorial. Entonces, bueno, estas serían básicamente las reglas de derivación para las funciones vectoriales. Se pueden definir algunas propiedades que ustedes más o menos ya tienen una cierta idea a partir del curso de mecánica, como son la velocidad. La velocidad en este caso es la primera derivada en este caso de la posición. O sea que lo que tendría entonces sería dx de y, dx de t, de y, la derivada de y respecto a t y la derivada de z respecto a t. O sea, la primera derivada de la función vectorial me define entonces un vector, se puede interpretar como un vector velocidad. La rapidez, que en este caso es la norma o la magnitud de este vector velocidad, y la aceleración como la segunda derivada respecto al tiempo con respecto a la posición. Bueno, bueno, podemos entonces no adelantarnos tanto, vamos a empezar a ver un poco lo que serían algunas gráficas de estas funciones. O sea, estas funciones lo que me están las puedo interpretar como curvas en el espacio, ¿no? Efectivamente, me voy entonces a MATLAB para, digamos, ilustrar un poco esto, ¿no? Este es el tipo de cosas que en clase es muy difícil que podamos hacer, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo vamos a buscar una función vectorial, ahorita busco aquí una función vectorial. Digamos que tengo la función vectorial coseno de t. O sea, la idea es que estas funciones me representan una curva en el espacio, ¿no? Porque
usted va cambiando el valor de t, el parámetro t, y entonces va teniendo una trayectoria que está describiendo por así decirlo, una partícula, ¿no? Supongamos que tengo la función vectorial coseno de t, seno de t y t, ¿no? Sería entonces la función vectorial. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué gráfica, cuál sería la trayectoria que me está describiendo esta partícula, ¿no? Bueno, en MATLAB esto es mucho más fácil hacer esto utilizando MATLAB, por ejemplo, ¿no? Que podría yo, voy a ver si tengo esta función acá o la tengo que, bueno, creo que ya la tenía acá. Bueno, aquí tengo un script que me grafica o la trayectoria de esta función, o sea, qué curva representa esta función en el espacio. Bueno, aquí genera un vector t, en este caso que va de 0 a 8pi, con 2000 puntos, y lo que entonces esta instrucción me plotea la función. Entonces voy a ver cuál sería la curva que me representa, en este caso, la función vectorial que tengo acá, ¿no? Después cuando veamos parametrización, que sería el siguiente tópico que discutiremos, vamos a ver efectivamente cómo yo puedo establecer de forma más, digamos, qué técnica puedo yo tener para establecer la relación entre la función vectorial y la curva, en este caso que parametriza, que está parametrizada a partir de esta función vectorial. En este caso lo que vamos a ver de inicio es, bueno, cómo serían las gráficas de esta función. Acá voy a ejecutar. Entonces esta sería en este caso la curva en el espacio para la función vectorial que tengo acá, ¿no? En este caso es una espiral que va, en este caso, bueno, yo puedo girar esta gráfica. Bueno, déjame ver ahí cómo puedo girar esto. Bueno, puedo hacer diferentes. A ver, denme un segundo. Bueno, yo puedo girar la gráfica. Por ejemplo, cuando yo la miro desde arriba, lo que veo entonces es la ecuación de una circunferencia, ¿no? En este caso sería, si yo tuviera, por ejemplo, la función vectorial x igual a seno de t y y es igual a coseno de t, lo que tendría sería sería la ecuación de la circunferencia, ¿no? En este caso, como tengo un movimiento también en el eje z, que en este caso es la función t, en este caso, bueno, por eso aparece la ecuación de este movimiento en espiral, ¿no? Entonces, bueno, con herramientas como MATLAB podemos visualizar de forma mucho más fácil el tipo de curva que tenemos, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, supongamos que yo tengo la función. Vamos a buscar a ver si tengo, qué otro ejemplo tengo yo por acá. Vamos a ver. Bueno, en este caso la función es 4 más seno de 20t, 4 más seno de 20t, más seno de 20t por coseno de t. La voy a ir escribiendo rápidamente. 4 más seno de 20t a ver, ¿qué función tenemos acá? La función que vamos a graficar ahorita es 4 más seno de 20t
O sea, la componente x es 4 más seno de 20t por coseno de t. La componente y es 4 más seno de 20t por seno de t. Y la componente z vendría siendo coseno de 20t. Esta es la función vectorial. Estas son las tres componentes, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver entonces, bueno, es que cómo graficar esta función. Básicamente sería, o sea, para graficar una función de esta hay que variar el parámetro t e ir viendo qué curva en el plano o en el espacio es descrita por, en este caso, por la función vectorial. Bueno, aquí voy entonces a graficar gráfica, bueno, mi script se llama gráfica 3D-1 y vamos a ver entonces que, bueno, aquí tenemos entonces la gráfica que acabamos de obtener. Voy a moverla un poquito, ¿no? Esta es la gráfica. Esta es una visión, digamos, vertical, bueno, vista desde arriba, pero bueno, esta es la trayectoria de las partículas en este caso, ¿no? O sea que bueno, este tipo de herramientas gráficas que ustedes pueden utilizar, entonces nos permite visualizar y entender un poco más bueno, de qué es lo que estamos hablando en este caso, ¿no? O sea que cuando tenemos una función vectorial, tenemos entonces una curva que está representada, o digamos, usando otra terminología, las curvas se parametrizan utilizando funciones vectoriales, que eso es otro aspecto que vamos a discutir, ¿no? Entonces, bueno, digamos, eso es en cuanto a lo que sería la gráfica, las gráficas que tienen estas funciones, ¿no? Y cómo podemos entonces parametrizarlas, o cómo estas funciones parametrizan una determinada curva en el plano o en el espacio, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que tengo la función, digamos que tengo, voy a crear un nuevo script. Bueno, aquí voy a salvar, vamos a ponerle 3, ¿no? Y la función va a ser t cuadrado menos t cuadrado y 1. T cuadrado siempre se alenta mucho cuando estoy grabando. Vamos a esperar un poquitito a ver si... ¿Sí pueden ver la pantalla perfectamente? Claro. Perfecto, entonces bueno, bueno, aquí se está demorando un poquito ahorita, pero bueno, esperemos que se... A ver, T... O tal vez ya lo abrió, ya ve que luego lo pone o minimiza. No. ¿A qué te refieres? No entiendo. Bueno, voy a ahorrar aquí todo. No sé qué está pasando ahorita, no me está escribiendo. A ver. Lo voy a escribir acá. Linspace. Y sería de 0 a 8pi. Voy a crear igual 2000 puntos. Y vamos a plot. Vamos a plotear. La función sería t cuadrado menos t cuadrado menos t cuadrado
y 1. A ver si está abierta alguna gráfica para cerrarla. Tengo que poner aquí. Denme un segundo. A ver. Un segundito. Bueno, creo que puedo escribir aquí nuevamente. Sí. T cuadrado menos T cuadrado y 1. Y la función, el script lo voy a guardar como cinco gráfica 3D 5 tengo un error acá, no sé ahorita cuál sería el error. Nuevamente me dejó escribir. Estoy teniendo problemas ahí con esta función ahorita, la voy a borrar y voy a pasar a otra porque sí me está creando problemas, disculpen. Voy a buscar otro ejemplo que tenga ya programado para no perder tiempo. A ver, 3D 2. Bueno, esta ya la acabamos de ver. 3D 1. Esta también. Coseno de T. Bueno, aquí podemos, por ejemplo, no sé, T más 2, ¿no? A ver. Voy a salvar. Gráfica 3D. No, lo único que hice fue desplazarla. Voy a multiplicar por 2. Voy a multiplicar aquí por 4. Hay que guardar. Sí, gracias. 4. Gráfica 3D. No está cambiando gran cosa la gráfica, pero bueno. Bueno, lo que quería ilustrarles era que podemos usar MATLAB realmente como herramienta para graficar estas curvas, ¿no? Aquí tengo otros ejemplos, si quieres se los voy pasando después. A ver, curva 3D. A ver, curva 3D. Curva 3D. Guión bajo 1. Aquí la tenemos. Por ejemplo, esta curva, ¿no? Bueno, era básicamente la que quería graficarle, pero que no me estaba saliendo. Bueno, era muy parecida. Aquí es T cuadrado y T al cubo, ¿no? Y bueno, esta es la trayectoria que describe en este caso la partícula, ¿no? Para esta curva, ¿no? Entonces, la idea es que podemos entonces, que ustedes entiendan que una función vectorial básicamente es una curva en el espacio, ¿no? O sea, cualquier curva que tengamos nosotros en el plano del espacio, la podemos parametrizar o representar a partir, en este caso, de una función
de una función vectorial, ¿no? Entonces, bueno, vamos hacia otro punto que sería en este caso las derivadas, ¿no? Las derivadas, ¿no? Bueno, la derivada tal y como se ve acá, si usted sabe derivar funciones de una variable, usted no tiene problemas derivando funciones vectoriales. ¿Por qué? Porque básicamente lo que haría entonces es cada una de las componentes, calcular la derivada de cada una de las componentes de la función, ¿no? Entonces realmente no es nada complicado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy simple, un poco para ilustrar. Tengo entendido que les puse en la plataforma varios ejemplos que ustedes tienen que resolver. ¿Sí los vieron, verdad? ¿Sí vieron los ejercicios que les dejé? Sí, bro. O sea, no son ejercicios para evaluar, son para que ustedes los tengan y sepan la respuesta y lo hagan, ¿no? La tarea sería otra cosa, ¿no? O sea, la tarea sería, no sé, 10 ejemplos, son múltiples y usted me los va a entregar, ¿no? Pero bueno, estos son ejemplos para hacer quien necesita, bueno, obviamente sí lo necesitan, ¿no? Para un poco repasar el tema, usted, esos 10 ejemplos de derivadas, los 10 ejemplos, creo que fueron límite y derivadas, si mal no recuerdo, que ustedes lo resuelvan y con la respuesta ya entonces puedan ir viendo cómo le funciona, ¿no? La primera función, una función muy sencilla que creo que esta es precisamente de los que le dejé en la plataforma. Bueno, esta función la puedo expresar como, si yo quisiera, como t cuadrado por i, ¿no? Menos t cuadrado j, ¿no? Menos k. O sea, aquí lo represento con los vectores base, aquí lo represento por componente. Para la derivada, sencillamente lo que hago es derivar cada componente, ¿no? Es básicamente lo que hago, ¿no? En este caso la primera componente sería derivar la función t cuadrado, aquí derivar la función menos t cuadrado y aquí derivar la función constante, ¿no? ¿Qué obtengo en este caso? Bueno, obtengo entonces 2t, ¿no? Menos 2t y 0, ¿no? Entonces esta sería la derivada, la primera derivada de esta función vectorial. Vamos a hacer otro ejemplo así súper sencillo también. Estos son de los que les fui dejando yo ahí en la plataforma, ¿no? Si tengo, por ejemplo, la función vectorial, tengo la función vectorial t cuadrado y t cuadrado, ¿no? Bueno, la puedo expresar utilizando los vectores bases como t por i, ¿no? Más t cuadrado por j, ¿no? Más t cuadrado por k. O sea, son formas equivalentes, ¿correcto? Bueno, la derivada como me quedaría. Sencillamente derivo cada una de las funciones componentes, ¿no? Aquí sería derivada de t respecto a t, derivada de t cuadrado respecto a t y derivada de t cuadrado respecto a t. Entonces sería 1, 2t y 2t, ¿no? O sea, básicamente la idea de la derivación es muy simple, ¿no? Usted lo que hace es tomar cada una de las componentes y sencillamente derivarlas, ¿no? Vamos a ver otro ejemplito ya para cerrar acá. O sea, lo que sería límites, derivadas, son básicamente usted, y integrales también, ¿no? Pero bueno, la integral todavía tiene quizá un poquito más complejo, un poquitito, no más, no mucho. Tengo otra función, digamos la función, bueno, aquí una trigonométrica, por ejemplo, ¿no? Coseno de t o seno de t por i, ¿no? Más coseno de t por j, ¿no? Digamos más t por k, por ejemplo, ¿no? La derivada de esta función vectorial sería entonces derivar las funciones componentes, ¿no? Sería entonces derivada del seno respecto a t, derivada del coseno respecto a t
y derivada de t respecto a t. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, y la derivada de t sería 1, ¿no? Entonces, esta sería la derivada de la función. O sea que en cuanto a lo que es la derivación, realmente no implica mucho trabajo, ¿no? Vamos a... No creo que tenga... Pensé que tenía aquí los límites, pero parece que no lo tengo en... Sí, el límite. Bueno, en cuanto al límite, el límite de una función vectorial entonces viene siendo un vector de resultado. Y lo que hacemos sencillamente es derivar o sea, calcular los límites de cada una de las en este caso de las funciones componentes, ¿no? Vamos a discutir un par de ejemplos bueno, al igual que la continuidad y cualquier otra propiedad, ¿no? La continuidad no lo vamos a concentrar en lo que es la continuidad, pero básicamente límite y derivadas, ¿no? Para empezar, vamos a ver un par de ejemplos, ¿no? O sea, como ustedes ven, ¿no? En el caso de las funciones vectoriales, bueno, y dadas las características del curso, vamos a ver las propiedades fundamentales, ¿no? En este caso, límites, derivadas e integrales, ¿no? Y lo que sería la graficación de forma muy simple y la parametrización de curvas. Ok, tengo entonces la función vectorial, digamos t cuadrado menos t cuadrado y 1, ¿no? Y quiero calcular el límite. El límite cuando t tiende a 1 de esta función. Bueno, esto significa entonces que yo tengo que calcular el límite para cada una de las componentes. ¿Correcto? Bueno, los límites ya sabemos que en general si para una función polinomial un límite se calcula a partir de una evaluación directa. En este caso lo único que hay que hacer es la función está definida y no hay ningún problema, entonces lo que hacemos es evaluar, ¿no? Entonces este límite sería 1, ¿no? Menos 1, y una función constante su límite es 1, ¿no? Entonces el límite de la función vectorial cuando t tiende a 1 sería el vector con componentes 1, menos 1, 1. ¿Ok? Eso es básicamente. O sea, en lugar de una función tenemos un vector. Esa es la diferencia al caso de funciones escalares, ¿no? Seguimos grabando, no hay ningún problema. Bueno, vamos entonces a sacar otro ejemplito, ¿no? O sea, como ustedes ven, si dominamos el tema de funciones de una variable, entonces no va a ser problemático para funciones vectoriales. Ya en el caso de funciones de varias variables, los límites sí son diferentes. O sea, cambia la filosofía un poco, ¿no? Bueno, bastante realmente. Vamos a ver otra función. Yo tengo la función vectorial t. Bueno, vamos a escribir en las dos formas, ¿no? La forma por componentes t cuadrado, ¿no? Y si lo escribo un poco para ir repasando esto, ¿no? Si lo escribo utilizando los vectores base, sería esta función, ¿no? Entonces los vectores componentes, entonces el coeficiente en este caso que multiplica el vector serían las componentes, ¿no? El límite de esta función cuando t tiende a 2, ¿no? Sería entonces el límite de cada función componente, ¿no? O sea, el límite de t cuando t tiende a 2, ¿no? El límite de t cuadrado cuando t tiende a 2, y aquí igual límite de t cuadrado cuando t tiende a 2, ¿no? Bueno,
Este límite se calcula por evaluación directa, porque son funciones polinomiales. Cuando t tiende a 2, obtengo 2. El límite de t cuadrado cuando t tiende a 2 sería 2 al cuadrado, sería 4. Y el límite de t cuadrado cuando t tiende a 2 sería también 2 al cuadrado, sería 4. Entonces aquí tampoco hay ningún problema. Entonces básicamente eso es en lo que cuando nos referimos a límites y en este caso derivadas. O sea, conociendo bien en este caso la teoría para el caso de las funciones de una variable no es ningún problema. Bueno, graficar es un poco más complejo, ya después lo vamos a discutir cuando vamos parametrización de curvas. Ahorita básicamente límites, derivadas, ¿no? Las propiedades muy generales, ¿no? Digamos, no podemos profundizar tanto en estos temas. Después hay una serie de, digamos, de definiciones que no son tan complejas, como es el caso de lo que es la velocidad, rapidez y aceleración. ¿Por qué digo que no es tan complejo? Porque usted ya está familiarizado con esto a partir del curso de mecánica 1. La velocidad, bueno, ya sabemos que son... Claro, en mecánica siempre vemos funciones en el plano, generalmente. O sea, es muy raro que en mecánica estemos viendo funciones, digamos, en el espacio. En general, las funciones que usted vio en mecánica, o sea, mucho del enfoque que se ve en mecánica son funciones vectoriales, ¿no? O sea, por ejemplo, la trayectoria de una partícula se expresa con un vector de posición que tiene 3 componentes, ¿no? Y usted dice, bueno, o la velocidad. Bueno, la velocidad es una función vectorial, ¿no? Tiene una componente X que depende del tiempo. Tiene una componente Y que también depende del tiempo, ¿no? Estas son funciones vectoriales, ¿no? En general se pueden ver en el espacio también, ¿no? Son funciones vectoriales. O sea, de alguna forma ya las hemos estado viendo, pero en otro contexto, ¿no? Entonces, sí básicamente se puede ver que sí son funciones vectoriales, ¿no? Bueno, en el caso concreto de la velocidad, ¿no? Básicamente la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo sería la función vectorial, la componente aquí, la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿no? Aquí veo la componente z, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Entonces son funciones vectoriales, ¿no? La posición de la partícula, en este caso el radiovector que me define la posición, obviamente también es una función vectorial. Vamos a o sea, usted lo que tiene es esto, ¿no? Usted lo que tiene es unos ejes coordenados X, Y, Z. Tiene, este sería R en T. O sea, la función vectorial lo que hace es cambiar de posición. Es un vector que va cambiando de posición. Y en cada punto va siguiendo la posición de la partícula, la trayectoria. Por eso me refiero a la trayectoria, porque en cada momento de tiempo, este es T sub 0, aquí está en T sub 1, T sub 2. En cada momento de tiempo ese vector tiene una posición diferente y va siguiendo la trayectoria de la partícula, ¿no? En el caso de mecánica, bueno, usted tiene una posición X, la posición se caracteriza por las componentes X y Z de la partícula, ¿no? Y después entonces lo que hace es, en general, son funciones vectoriales que dependen del parámetro t, que es el tiempo. Y usted dice, bueno, yo tengo xt, ¿no? Que es la posición, x0 más v sub 0y, ¿no? T más aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y así para cada una de las
perdón, F0X acá. Aquí a X, pues, la aceleración. O sea, en general estamos hablando de, ya hemos visto las funciones vectoriales en otros contextos, ¿no? Y aquí entonces usted calcula la velocidad, calcula la aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este contexto que estamos trabajando un poco más general, entonces cualquier tipo, usted puede interpretar una trayectoria, en este caso la trayectoria, como en este caso son de forma mucho más general, ¿no? O sea, tenemos entonces una rapidez, una velocidad y una aceleración, que repito, el contexto es un poco más general, pero ya de alguna forma usted vio casos muy concretos, tiro parabólico, etcétera, se ve con un contexto más de ver cómo es la trayectoria en el plano, en el espacio de una partícula, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter en lo que sería la forma paramétrica. Vamos a primero a digerir un poco esto, hacer los ejemplos que tenemos de lo que serían los 10 ejemplos de límites, los 10 ejemplos de derivadas, que no son nada complicados, pero bueno, hay que hacerlos. Yo supongo que ustedes han hecho también los ejemplos que puse de producto vectorial y ángulo entre vectores. La idea es no dejar acumularse mucho material, porque después son muchos videos y cosas, entonces sí se nos puede hacer un poco pesado, ¿no? Pero ahorita tenemos material de lo que sería ángulos entre vectores y producto vectorial. Ya no vamos a ver mucho más de lo que es vectores, ya saltamos al siguiente tema, lo que sería las funciones vectoriales, ver su definición, ver qué representan y empezar con límites y derivadas, y después saltaríamos a lo que sería la parametrización de curvas. Sería entonces el siguiente tema que aquí vamos a ir explotando lo que sería las herramientas gráficas que están a nuestra disposición, y al final estaríamos entonces con las integrales, ¿no? Con las integrales. Entonces, básicamente es lo que tenemos para el día de hoy, para no sobrecargarnos tanto. Entonces básicamente sería eso, ¿no? Bueno, quería platicarles yo posiblemente, bueno, trataré de subirles este video ahorita y la presentación para que la tengan ya y la vayan trabajando. Yo lo que sería miércoles y jueves, dame un segundito. A ver. Bueno, lo que sería miércoles jueves posiblemente no esté disponible porque tengo que hacer unos estudios, pero ya el viernes sí espero, si alguien me manda correos y eso, poderles responder y todo, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, nos queda esta semana y la siguiente antes de las vacaciones, entonces vamos a avanzar lo más que podamos. Posiblemente entonces ya el fin de semana le ponga la tarea de lo que es de la parte de vectores y pongamos, bueno, no sé si poner la tarea ahorita, y posiblemente pongamos una tarea también de ante de vacaciones, o una tarea que podemos dejarle el viernes 26 y digamos que tengamos varios días para hacerla, o la siguiente semana, sobre el tema de funciones funciones vectoriales, ¿no? Entonces sería más o menos la idea de cómo vamos a trabajar ahorita, ¿no?